Ya chicos, ahora sí les decía, les estaba saludando, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? El feriado los ha dejado mudos, pero bueno, ya vamos a empezar. La última clase que fue antes del feriado, si se recuerdan, vimos lengua y literatura, entonces ya en esta clase vamos a ver estudios sociales. Em, Aquí tengo las diapositivas, igual se las comparto. Si no les he compartido las de las clases anteriores, me hacen acuerdo porque a veces se me pasa. Y ya les voy a decir en qué páginas del libro también vamos a trabajar para los que igual tienen por si acaso el libro. Ya, para los que tienen el libro, estamos en la unidad número 3. La página es la 106. Y el tema es grandes movimientos culturales. No sé si alguno de ustedes se acuerde, pero a ver, el señor, Leonardo Durán, buenas tardes. Ya, en la clase anterior o la última clase de estudios sociales que revisamos fue acerca de las dictaduras y la democracia. No sé si alguien se recuerde, ese fue el último tema que vimos. Y en el libro el tema a continuación sería el del día de hoy, que son los grandes movimientos culturales. Entonces ya vamos a arrancar. Ya voy a poner en presentación. Bueno, entonces, por grandes movimientos culturales, de repente si alguien algo se le viene a la mente para arrancar ahí como idea principal, nada. Bueno, para poder entender a qué se refieren estos grandes movimientos culturales, deberíamos partir como por cómo surgen, ¿verdad? Deberíamos partir por cómo surgen estos movimientos. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Se han generado diferentes procesos o la humanidad ha pasado por diferentes procesos, como lo que veíamos en la clase anterior acerca de la dictadura, de la democracia, las diferentes formas de gobierno, y siempre han existido este cierto tipo de lo que conocemos como conflictos sociales o problemas sociales. Podemos mencionar, por ejemplo, los sistemas de esclavitud, las persecuciones por cierto tipo de religión en el cristianismo. También entran dentro de los conflictos sociales, la discriminación racial es otro ejemplo bastante común. Entonces, estos conflictos sociales es una problemática que afecta siempre a un grupo relativamente grande de personas y que procede de la estructura mismo de la sociedad. Puede originarse por desigualdades económicas, también puede originarse por abusos de autoridad, como les decía en el caso de la esclavitud, o en el caso de las dictaduras.
También puede generarse por el choque de intereses entre diferentes grupos sociales y pues otros más casos de conflictos sociales. Frente a estos conflictos sociales, lo que hacen las personas es organizarse, ¿verdad? Las personas se organizan y llevan a cabo o forman diferentes grupos que lo que buscan es tomar acciones o ejercer presión para que las autoridades tomen acción sobre el problema que les está quejando y a través de estas acciones o se mejore la situación o se genere un completo cambio. Entonces, a partir de aquí nacen los movimientos sociales o lo que vamos a ver también movimientos culturales. Entonces, tenemos un problema o un conflicto social. em, que afecta a un número grande de personas. Las personas se reúnen, se organizan entre ellas y empiezan a ejercer presión sobre el gobierno o sobre las autoridades para que tomen acción a ese problema que les está quejando. Y esto es lo que se conoce ya como los movimientos sociales como tal. Un ejemplo de conflicto social y a la par de la iniciación de los movimientos sociales puede ser, por ejemplo, cuando los trabajadores forman un sindicato, ¿verdad? Normalmente se reclama al gobierno para obtener mejores en sus condiciones laborales. Entonces, ¿qué hacen? Se organizan, forman huelgas o forman movilizaciones. Eso a la actualidad existe, pero estos movimientos sociales empiezan desde mucho antes, ¿verdad? Muchos de los derechos de los que gozamos en la actualidad han sido gracias a estos movimientos sociales y culturales. Por ejemplo, muchos de los derechos que a la actualidad tiene la mujer han sido fruto de esta presión social que han ejercido, de esta lucha que han hecho varios grupos de mujeres reclamando o exigiendo sus derechos. Asimismo, muchos de los derechos de los trabajadores, que exista una ley para los trabajadores, que se respeten sus derechos a pues, un buen ambiente laboral, a condiciones laborales adecuadas, también ha sido resultado de movimientos sociales, personas que se han organizado y han decidido pues darle voz a este problema que los afectaba y como les digo, muchos de los derechos que actualmente son reconocidos por el gobierno han resultado de estos movimientos sociales. Otro también podría ser lo de la discriminación, ¿verdad? La discriminación racial. A la actualidad, aunque todavía existe, muchos de los avances que se ha tenido em, en respeto hacia las diferentes culturas, hacia las diferentes razas, ha sido también a partir de estos movimientos sociales. Otro ejemplo de conflictos sociales que tengo aquí puede ser, dice, un grupo relativamente grande de personas que sufre discriminación racial o de cualquier índole por parte de un sector mayoritario de la población en un país, lo que genera enfrentamientos, abusos, segregación y situaciones de violencia. Dentro de estos conflictos sociales y de los movimientos, ya vamos a ver más adelante detalladamente cada uno de estos que les mencionaba, pero el de este caso, por ejemplo, el de la discriminación, sabemos que em, empezó, digamos que este movimiento social en Estados Unidos, ¿verdad? Cómo eran tratados las personas de tez morena, eran tratados como esclavos, no tenían derechos, no se respetaba o no eran reconocidos sus derechos. Entonces, asimismo, a partir de personas que decidieron levantarse, protestar y organizarse entre ellos para exigir que sean respetados sus derechos. Entonces, ahí partiendo de el conflicto social, ¿verdad? Porque de el conflicto social nace el movimiento social. Si no existiera un conflicto o, o una razón por la cual las personas se organicen y peleen, entonces no existieran estos movimientos sociales. Ya vamos a seguir. Entonces, ¿qué es un movimiento social o cultural? Aquí hay una definición, no sé si alguien pueda leer.
Una pregunta, Miss. Es si alguien puede ayudarle leyendo el concepto de qué es un movimiento social. ¿Puede ayudarnos? ¿Es lo de la pantalla o algo del libro? Porque este libro no lo tengo ahorita. No, aquí en la pantalla, este concepto pequeño. Ya, un movimiento Ya, social es un adelante. grupo no formal de, de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. Ya, El muy otro bien. también. Ah, Sí, sí. cuando las protestas perduran en el tiempo, estamos ante un movimiento social. Ya, muchas gracias. ¿Quién leyó? Jordan. Sí, yo. Ya, muchas gracias, Jordan. Ya, entonces aquí tenemos el concepto o ya una definición mucho más pequeña para que igual ustedes se la puedan aprender acerca de qué es un movimiento social ya en su definición. Como nos leía Jordan, dice que el movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. También puede definirse, bueno, hay varios conceptos, puede definirse, acá tengo otro como una forma de acción colectiva no efímera en la cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones extrainstitucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios. Entonces, como características así de base para entender qué es el movimiento cultural o el movimiento social, sabemos que parte de un conflicto en la sociedad, lo que hace que estos grupos, ¿verdad?, de individuos o de organizaciones se reúnan y que la finalidad de esta reunión o de esta organización de personas siempre va a ser pues un cambio social o como dice aquí, promover o impedir ciertos cambios. Hay más definiciones, por ejemplo, acá también dice, son redes informales que se caracterizan por un compromiso continuo de individuos y grupos políticos que tienen un claro adversario y buscan promover la acción colectiva en la persecución de un objetivo común. Entonces, al ser un grupo y estar organizados, siempre van a tener, digamos que un propósito en común. Todos los individuos que formen parte de ese movimiento social, pues van a tener el mismo objetivo, van a pelear por el mismo objetivo. Ya, y a lo que hace referencia acá abajo cuando dice, cuando las protestas perduran en el tiempo, estamos ante un movimiento social, es que los movimientos sociales no se deben confundir con las protestas. ¿Por qué? Las protestas son esporádicas. Por eso aquí dice, cuando ya las protestas perduran, ya se convierten en un movimiento social. Entonces, qué sé yo, una protesta esporádica, por ejemplo, fue las protestas o los paros por el alza de combustibles. Entonces, eso simplemente se cataloga como una protesta. Tiene la misma característica porque se unieron, ¿verdad? Diferentes individuos, organizaciones, por ejemplo, siempre sale el gremio de los transportistas, por acá de los dueños de gasolineras, entonces diferentes organizaciones o diferentes individuos se unieron para pelear por un cambio, ¿verdad? Ya sea que impedir o promover el cambio. En este caso, querían que no se alce el combustible. Entonces, vemos grupos organizados por un objetivo común, pero en este caso solamente quedó en una protesta porque digamos que al resolverse el problema, el movimiento desaparece. Entonces, ahí hablamos solamente de una protesta. Y cuando ya se convierte en un movimiento social es cuando ya es algo que perdura en el tiempo, incluso sea o no que se haya conseguido con el objetivo. Por ejemplo, un movimiento social que puede ser que la mayoría conozca es los movimientos feministas. Si bien asimismo son grupos de individuos, de personas o muchas organizaciones también que están luchando contra perdón, que están, sí, están luchando por alcanzar un objetivo común que sería siempre el respeto a los derechos de las mujeres, pero de repente hay protestas dentro de ese movimiento social, hay protestas esporádicas que hacen cuando ocurre algo, qué sé yo, cuando ha habido un caso de femicidio, alguna ley, por ejemplo, la ley de los abortos, siempre salen estos protestas de los movimientos sociales, en este caso de las feministas, a dar, digamos que a protestar porque se cumpla o no, o se apruebe o no esa ley. Entonces,
hacer esa diferencia es importante. Cuando solo es una protesta y cuando ya se convierte en un movimiento social. Si tienen dudas, pueden ir abriendo su micrófono y preguntando. O si quieren también compartir algo, también pueden abrir su micrófono sin problema. Ya, dice que la palabra o el término de movimiento social en el campo de político, el término se utiliza para referirse a un grupo transitorio de personas que busca la defensa ocasional de un principio, una tesis o una orden de determinado interés. Este grupo es de naturaleza transitoria y desaparece una vez logrado su objetivo. Entonces, aquí estaría, digamos que, la definición de la protesta. Ya, en la protesta, como les mencionaba hace un rato, es de naturaleza transitoria y una vez que ellos han logrado su objetivo, sea cual sea, el movimiento o desaparece, la protesta desaparece. Ya, ahora tenemos a lo largo de la historia o más o menos cómo están, cómo aparecieron estos movimientos culturales o cómo es este cambio de en el siglo XIX al siglo XX. Dice que durante el siglo XIX el concepto de movimiento social estaba ligado, sí, estaba ligado a un tipo de cambio social particular y a un fin específico, así como una identidad en concreto y un grupo social en particular. Por ejemplo, un grupo social en particular sería la clase obrera. Entonces, aquí hablaríamos en estas protestas durante el siglo XIX, estos movimientos culturales se enfocan mucho más en, en estos movimientos revolucionarios que buscaban, como les mencionaba al inicio, buscaban principalmente que se den o que se reconozcan los derechos de ciertos grupos particulares, como ejemplo sería el de la clase obrera. Y en cambio ya a lo largo del siglo XX dice que el término comienza a utilizarse para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos, en esferas tan distintas que puede ser ya cultural, social, político, económico o personal y cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos, como por ejemplo los obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, grupos étnicos. Entonces, aquí la diferencia que les quería hacer es que del siglo XIX hacia atrás, estos movimientos culturales surgieron principalmente por lo que les decía, el reconocimiento de derechos de ciertos grupos sociales en particular, y estaban muy ligados a políticas. En cambio, a partir ya del siglo XX, estos movimientos culturales cambian un poco y abarcan muchos más contextos, contextos ya culturales, sociales. Aquí, por ejemplo, uno de los movimientos culturales del siglo XX son los movimientos ecologistas. Si bien no se está peleando por el reconocimiento de los derechos a un, como decía acá, en el siglo XIX, a un grupo social en particular, en estos movimientos ecologistas se pelea por el reconocimiento, la protección del ambiente o el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, para que veamos un poco la diferencia, en las del siglo XIX estaban basadas más en el reconocimiento de los derechos a grupos particulares y en las del siglo XX abarca un contexto mucho más amplio donde está pues ya lo cultural, lo social y lo personal también. Ya, entonces acá tenemos un poco de cómo surgen. Dice que surgieron históricamente como consecuencias de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas. Entonces, como les decía, los movimientos sociales surgen porque hay un problema o un conflicto social pues que está afectando a un grupo de personas y que necesita haber el cambio, ¿verdad? Para que estas personas no se sientan afectadas.
El término de movimiento social fue introducido por primera vez por el autor Lorenz von Stein en 1846. Él es un sociólogo y en su libro Historia de los movimientos sociales franceses, desde 1789 hasta el presente, fue la primera vez donde el término movimiento social apareció. Y el autor, que fue el primero en escribir este término, dice que él entiende por movimiento social a una aparición de los sectores sociales, o sea, de las clases sociales, para lograr alguna influencia sobre el Estado, debido a las desigualdades económicas. Así, por ejemplo, la aparición del proletariado a lograr la representación en los sistemas del gobierno. Ya, entonces, en cómo surge, entendemos, ya les digo, surgen por un conflicto social, fue introducido por primera vez en 1846 por el autor que está aquí, y en resumen o en síntesis, lo que el autor quería decir o por qué originó este término es que lo define como una aparición de las clases sociales o sectores sociales para lograr una influencia sobre el Estado, es decir, para ejercer presión sobre el Estado, y aquí se basa específicamente en desigualdades económicas. Y ahora tenemos un poco de las características de estos movimientos sociales. ¿Alguien más que quiera leer, que pueda leer? Aló, ¿me escucha? Para leer. Sí, Leonardo, ¿cómo está? Adelante, sí lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se tratan de redes de interacción entre individuos y grupos y organizaciones. Poseen una identidad compartida, un sentido de pertenencia que los aglutina, se organizan a partir de una problemática, un conflicto común que los afecta. Desarrollan estrategias de acción colectiva para lograr cambios en el orden social. Sus integrantes mantienen vínculos estables que perduran en el tiempo. Ya, muy bien. Gracias, Leonardo, muy bien, gracias. Entonces, vamos analizando rapidito cada una de las características. Dice la primera, se tratan de redes de interacción entre individuos, grupos y organizaciones. Entonces, como les decía, estos movimientos sociales reúnen a ya sea individuos, también a ciertos grupos o organizaciones que, que buscan o persiguen ese mismo objetivo. En la segunda dice que poseen una identidad compartida. ¿Qué pasa? Que todas las personas que forman parte de ese movimiento social van a tener que compartir la misma identidad, ¿verdad? Ese sentido de pertenencia es el que los hace querer pertenecer a ese grupo y querer defender el mismo objetivo. La tercera dice, se organizan a partir de una problemática o de un conflicto común que los afecta. La mayoría de las personas que forman parte del movimiento social van a sentirse afectados por el conflicto social que haya originado que se forme ese movimiento. La cuarta dice, desarrollan estrategias de acción colectiva para lograr cambio en el orden social. Al organizarse, ellos dentro de su movimiento normalmente forman, qué sé yo, designan vocales, designan presidentes. Entonces se organizan entre ellos y desarrollan estrategias de acción. No solo basta, digamos, que ellos se reúnan y que salgan a protestar o que salgan a marchar, sino es que, qué sé yo, si es una ley la que les está afectando o si están pidiendo a ellos que se incluya una ley. Entonces ellos se organizan, entre ellos designan presidentes o representantes, y luego ese representante va a hablar con, por ejemplo, como les hablaba en el caso de una protesta por,
qué sé yo, como les digo, en los movimientos ecologistas. Una protesta porque aquí no se otorguen más concesiones mineras o no se otorguen concesiones petroleras en la Amazonía, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Se reúnen los diferentes grupos, pueden ser grupos propios de la Amazonía, pueden ser también personas individuales que pues sean ecologistas y persigan este mismo sentido de protección al ambiente. Se reúnen, se organizan y como acción colectiva, qué sé yo, podrían ellos em, solicitar una reunión con el Ministerio del Ambiente o hablando de concesiones petroleras también con el Ministerio de Petróleo, en Minas. Entonces, la intención es no solamente quedarse en una protesta, no, que no solo se quede en una marcha, sino es que lograr verdaderamente su objetivo. Y para ello utilizan diferentes estrategias. Una de esas, les digo, es las reuniones directamente con las máximas autoridades del sector o que se involucren en el problema por el que ellos estén peleando. El último punto dice, sus integrantes mantienen vínculos estables que perduran en el tiempo. Ya, esto es importante porque, como les decía, en las protestas, estas son efímeras, ¿verdad? De repente las personas que van a protestar ni siquiera se conocen o las organizaciones no mantienen relaciones entre ellas. Pero ya al tratarse de un movimiento ya establecido, normalmente sí, las organizaciones ya tienen vínculos creados entre ellas. Les decía que normalmente eligen de entre todos ellos a representantes, a vocales, a personas que van a ir a las reuniones en caso de que se hagan reuniones como le decía, con los ministros o directamente con los presidentes y cosas así. Entonces, vamos a la siguiente. Ya, acá tenemos un poco de los tipos de movimientos sociales que existen en la actualidad y también que han existido. Aquí están como que en síntesis los más importantes. Tenemos en primer lugar el sindicalismo, que ya sabemos hace referencia a los sindicatos laborales, ¿verdad? Personas que a lo largo del tiempo se han organizado para pelear por beneficios para los trabajadores. Tenemos en segundo lugar también ecologismo. Aquí son diferentes movimientos que obviamente su objetivo principal es pues darle voz al ambiente, ¿verdad? La protección al ambiente, la protección de los recursos naturales y a la actualidad que están muy relacionados también con el desarrollo sostenible. Tenemos el pacifismo, este tipo de movimientos promueve la no violencia, entonces promueve la no violencia, sobre todo en países que constantemente están en guerra o que están pues sometidos bajo regímenes dictadores. Aquí se levantan mucho este tipo de movimientos. Tenemos el feminismo. Este ya les explicaba y es uno de los movimientos creo que todos conocemos y en la actualidad también es uno como de los más sí, como los más sonados debido a todas estas leyes con respecto al aborto, entonces salen estos grupos feministas a marchar y eso. Cabe recalcar que aquí en el feminismo no solamente se refiere a o sea, a la actualidad sí lo vemos mucho ejemplificado en estos, que les digo, en estos grupos que salen a, a dar voz por los casos de femicidio o por estos casos de violencia contra la mujer, asimismo, como les decía, la libertad de, del aborto y estas cosas, pero desde antes, digamos, estos grupos feministas peleaban mucho más por derechos de la mujer. Por ejemplo, lograron que la mujer tenga acceso a la educación, tenga acceso a poder votar, pueda ser elegida también como representante de un país. Entonces, a lo largo de la historia han sido muchas las luchas, digamos, de estos movimientos para lograr muchas de las cosas que hoy día nos permiten a las mujeres estar estudiando, estar trabajando, tener acceso a, a poder ser elegidas, ¿verdad? Dentro de el gobierno. Otro más que tenemos aquí es el antirracismo. Aquí hace referencia a todos los movimientos que tienen como objetivo la lucha contra la discriminación. Hablamos no solo de la discriminación racial, sino también la discriminación étnica y cultural. Y en el caso de los movimientos LGBTI, pues estos ya también tienen bastante historia, pero en los movimientos como tal son pues relativamente más nuevos.
que los de acá, pues que el sindicalismo, el pacifismo, el antirracismo. Estos movimientos pues buscan la, la libre orientación sexual, ¿verdad? Y el respeto hacia las personas por la libre orientación sexual. Entonces, vamos a ver, aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, perdón, aquí tenemos algunos ejemplos, está en el movimiento hippie. ¿Han escuchado el movimiento hippie? No, licenciado. ¿No han oído acerca de los hippies? Ya, este movimiento es tipo pacifista. Peleaban o el objetivo que los unía o que los hacía reunir era buscar la paz. El movimiento feminista, ya se los mencioné bastante, está movimientos de la lucha contra la discriminación étnica, los ecologistas y por la libre orientación sexual. Entonces, en el libro están detallados 5 movimientos. Entonces, esos son los que vamos a ir viendo cada uno para leer un poco de sus características y más o menos por qué peleaban, por qué se crearon estos grupos y si han trascendido hasta la actualidad o no. Entonces, en el libro, el primer movimiento es el movimiento hippie. Aquí también se los puse de manera resumida en la diapositiva. Entonces, el movimiento hippie dice que surge en Estados Unidos en la década de los 60. Surge como una contracultura que se oponía a los valores de la clase burguesa. Los hippies promovían el pacifismo, el ecologismo, la libertad sexual, el desarrollo de la espiritualidad y de una vida sencilla opuesta al consumismo y también opuesta a la sociedad competitiva basada en el éxito y en el dinero. Entonces, los hippies eran como súper relajados, ¿verdad? Eran grupos de personas que iban en contra de esta sociedad consumista que se había creado en esa década. Eran como mucho más liberales, tenían respeto por la naturaleza y muy espirituales. Ellos fueron activistas en contra de la guerra de Vietnam y también activistas en contra de todo tipo de violencia. Muchos de ellos eran, digamos, considerados por el resto de personas externas al movimiento, eran considerados digamos, como que personas no tan gratas, se las relacionaba mucho con el consumo de drogas y las personas no las veían como un movimiento bueno. Sin embargo, obviamente ellos dentro de las personas que formaban parte del movimiento, pues sí tenían al final un propósito bueno que era justamente promover el pacifismo. Creían en el amor libre, celebraban la diversidad étnica y cultural del mundo y adoptaron muchos elementos de otras culturas. ¿Cómo se los reconocía? Normalmente estos movimientos culturales también siempre tienen algún distintivo, algo que hace que el resto de personas los reconozca que pertenecen a ese movimiento. Y eso se relaciona mucho con en las características que leíamos lo de la identidad. Entonces, cada uno de estos movimientos, las personas se identifican en ellos y guardan su identidad, es decir, ellos igual buscan ser reconocidos como hippies. Entonces, ¿cuáles eran estos distintivos? Normalmente ellos usaban flores, llevaban sandalias, utilizaban en su vestimenta colores brillantes y era muy colorido, como todos los colores posibles. Utilizaban su cabello largo y por el resto de la sociedad, como les decía, por el resto de las personas, esto era considerado sucio y también descuidado. Entonces, este movimiento tenía muchos detractores, o sea, muchos otros grupos de la sociedad que no los consideraban como un grupo bueno. Dice, los hippies tuvieron una enorme influencia en Latinoamérica y en el resto del mundo occidental, no solo por su música y su estilo, sino también por sus ideas. Dos ejemplos de este movimiento hippie justamente están ahí en la imagen, son John Lennon y su esposa Yoko Ono. Eran justamente promotores del movimiento hippie y de cierta manera eran también como los rostros, se los relacionaba mucho con el movimiento. Y lo que les decía del distintivo, ahí también en las imágenes está el simbolito de, este simbolito
este simbolito de aquí de la paz, ¿verdad? De amor y paz y todos estos, o sea, diferentes cosas que los identificaban. Acá está un poco de cómo utilizaban variedad de colores, el cabello largo siempre en hombres y en mujeres. Y pues lo más importante que, digamos, podríamos resaltar es las cosas que promovían, ¿no? El pacifismo, el ecologismo, espiritualidad. Y vamos al siguiente. Ya, acá tenemos al movimiento feminista. El movimiento feminista, como ya les iba contando un poco, nace principalmente por estas desigualdades entre los derechos del hombre y de la mujer. Entonces, a lo largo de la historia, obviamente al inicio, las mujeres no contaban con muchos de los derechos que a la actualidad pues gozamos. Y eso hizo que muchos grupos, organizaciones de mujeres y muchas mujeres también se levanten y salgan a protestar y a exigir sus derechos, ¿verdad? A exigir que sean reconocidos sus derechos. Entonces, en el libro tenemos, hoy nos parece sorprendente que en el pasado a las mujeres les estuviese prohibido participar en la vida política, asistir a la universidad, elegir una carrera profesional. Hoy en día, como fruto de la constante lucha de los movimientos feministas, las mujeres han ganado muchos derechos que les habían sido negados en el pasado. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Eh, entonces, aquí, claro está, durante muchos años ha existido esta lucha del reconocimiento de los derechos de la mujer, pero en la actualidad todavía vemos, ¿verdad? Casos de violencia a la mujer, también muchos casos en donde no se respetan los derechos de las mujeres. No sé si se han escuchado, por ejemplo, ya, entonces, les estaba comentando, o no, la sesión se acabó porque se cortaba a los 40 minutos. Ya, como les estaba comentando acerca del movimiento feminista, ya se me fue que les estaba diciendo. Ah, ya que todavía hay mucho por hacer. En el libro dice que todavía hay mucho por hacer y les decía que se han escuchado acerca de estos países que están bajo el régimen talibán, donde a la actualidad se prohibió, por ejemplo, que las mujeres estén en espacios públicos, no pueden estar en parques. Además, se les prohibió estudiar, solamente pueden estudiar hasta primaria, es decir, solo pueden hacer la escuela. Y en adelante el colegio y la universidad para ellas está prohibido. Asimismo, se volvió a que ellas utilicen el burkan, es como la que tiene aquí este personaje, es el traje que les cubre todo, ¿verdad? Que hasta los tobillos. Entonces, el libro dice que si bien es cierto, esta lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer empezó desde hace mucho tiempo, a la actualidad aún quedan cosas por hacer. Además, el libro nos menciona. Dice, actualmente las mujeres tienen salarios inferiores en comparación a los hombres. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cosas por las que aún se deberían luchar, ¿verdad? En muchas sociedades aún son relegadas al ámbito del hogar y de la crianza de sus hijos, ya sea por una mentalidad conservadora o por la pobreza. En Ecuador, uno de los primeros grupos de mujeres fue el de Rosa Luxemburgo, que participó en la huelga general de Guayaquil en 1922. Alrededor de Nela Martínez, en 1924, también se formó el Frente Femenino Anticlerical y la Alianza Femenina. Entonces, como les decía, a ver, entonces, como les decía, hay muchas cosas, el libro menciona que hay muchas cosas por las que todavía las mujeres pasamos. Una de esas son los salarios inferiores, también muchas veces la falta de oportunidad laboral para las mujeres y el hecho de que la pobreza muchas veces, digamos que no se les da a las niñas las oportunidades o las herramientas para que ellas a futuro pues sean más que unas amas de casa, ¿verdad? Y puedan estudiar la universidad, puedan hacer sus carreras, puedan em, acceder a un mejor trabajo, con un mejor salario, entre otras cosas.
Aquí está resaltados, bueno, aquí tengo resaltados varios personajes. La primera que ven se llama Matilde Hidalgo de Prócer, y aquí en Ecuador ella es de Loja, y aquí en Ecuador fue la primera mujer, o digamos, déjame poner la plumita aquí. Ajá, ella, hablo de ella aquí, es la primera, em, luchó justamente con esto, el reconocimiento del voto. Gracias a ella, las mujeres aquí en Ecuador accedimos al voto por primera vez. Ella se llama Malala, como les decía, es de estos países que están bajo el régimen talibán, y a ella se le adjudica, ella es, pues a la actualidad es joven, todavía no llega ni a los 30 años, a ella se le adjudica esta lucha de que las niñas que pertenecen a estos países pues tengan acceso a la educación. Ella salió de su país como refugiada, y en adelante pudo acceder a la universidad, pues hizo su carrera, y a la actualidad lucha y promueve y ha formado diferentes organizaciones para que las niñas de su país y también las niñas refugiadas que salen de justamente de ese país tengan acceso a educación. Ella es Mary Curie, y también es una de las digamos que imágenes de del movimiento feminista y de mujeres que han logrado em, cosas, digamos, grandes dentro del movimiento. Acá está el otro caso, aquí hablamos de la lucha contra la discriminación étnica. En el libro nos comenta que dice, cuando el mundo se despertó de la pesadilla del Holocausto, se vio obligado a reaccionar. Alrededor de 11 millones de seres humanos habían sido asesinados por pertenecer a una etnia particular: judíos, gitanos, polacos y eslavos. Ser homosexuales, comunistas, discapacitados o disidentes políticos o religiosos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la discriminación contra judíos, afrodescendientes, indígenas y otras minorías en todo el mundo fue combatida. Este tipo de movimientos de la lucha contra la discriminación aparecen en la segunda mitad del siglo XX. El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Dice, en América Latina aún queda muchísimo por hacer respecto a la inclusión social y económica de las minorías que han sido históricamente oprimidas. Los movimientos indígenas en México, Ecuador, Bolivia y otros países latinoamericanos han hecho enormes progresos en cuanto a la participación política y a la reivindicación de sus derechos. En este caso, al hablar de la lucha contra la discriminación étnica, como les decía al principio, está mucho relacionado a la persecución que se le hacía a ciertas personas con cierto tipo de religión, y también a los afrodescendientes. Eran pues de las principales que sufrían como discriminación, y también fueron los primeros grupos en levantarse, en organizarse y defender sus derechos. A la actualidad hay muchas organizaciones que se dedican a la lucha contra la discriminación. Este es Martin Luther King. Aquí del otro lado tenemos a Rigoberta Menchú. Él luchó por acá hablamos de la discriminación de afrodescendientes, y acá Rigoberta Menchú por la discriminación a comunidades indígenas. Entonces, ambas son figuras históricas de esta lucha contra la discriminación. Y a la actualidad, pues han logrado, estos movimientos han logrado también mucho. Tenemos también los movimientos ecologistas. Em, Dentro de los movimientos ecologistas tenemos, dice, el estilo de vida actual tiene consecuencias terribles en el equilibrio ecológico del planeta, ¿verdad? Sabemos que el ritmo de vida que llevamos los humanos simplemente va de a poquito destruyendo todo el ecosistema en el que vivimos. Las emisiones de dióxido de carbono, la contaminación química de suelos, ríos, mares, la cantidad de basura que generamos. Imagínense la cantidad de basura que generamos. Solamente pensemos en un mall y en un patio de comidas de un mall, ¿verdad? La cantidad de personas que al día va a comer, y toda la comida que se sirve ahí es en plásticos de un solo uso, es decir, plásticos que no son reciclables.
Entonces, solamente ahí, pensando en un mall, ahora imagínense los malls a nivel de ciudad, cuántos hay, a nivel de provincias y a nivel de país, cuántos centros comerciales hay en el mundo, y solamente en un día cuánta es la cantidad de basura que generan. Y plásticos que no se pueden reciclar, sobre todo estos plásticos de un solo uso, como todos los desechables, ¿verdad? En los que nos sirven los alimentos, vasos, platos, los cubiertos desechables. Son plásticos que no se reciclan y que después se convierten en microplásticos, llegan a los mares, contaminan, llegan incluso a las especies y ya se ha descubierto que hay microplásticos hasta dentro de nosotros. Dice aquí también. Ya, todas estas, digamos que este ritmo de vida de las personas trae consecuencias nefastas para la extinción de las especies, tanto animales como vegetales. Genera el cambio climático, dice, recién en las últimas décadas, los seres humanos hemos empezado a tomar conciencia de esta realidad. En 1992, la ONU organizó por primera vez la Cumbre de la Tierra, en la cual los países dialogaron sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de impulsar el desarrollo sostenible. Entonces, un punto a resaltar dentro de estos movimientos ecologistas o a partir de cuando empezaron, está ahí en la primera cumbre de la Tierra en 1992. Y posteriormente, en 1997, empieza una iniciativa que se conoce como el Protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto habla específicamente sobre el cambio climático y trata de buscar que los diferentes países, sobre todo aquellos países que generan más cantidad de contaminación, se comprometan a reducir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están produciendo. Hablamos de países que tienen una gran cantidad de población o que son súper industrializados. Dice organizaciones como Greenpeace, de este lado de acá está aquí, este símbolo de aquí es el de Greenpeace. Entonces, de este lado de acá tenemos el ejemplo. Organizaciones como Greenpeace, dice, fundada en 1971, y otros partidos políticos ecologistas luchan a lo largo y ancho del mundo para defender el medio ambiente. Esta es una de las esta de aquí, Greenpeace, es una de las organizaciones, existe a nivel mundial, casi que en todos los países, aquí en Ecuador también hay, y pues organizan y dentro de su movimiento se han organizado para constantemente darle voz al ecosistema, ¿verdad? A la naturaleza. Entonces, normalmente está formada principalmente por jóvenes que pues quieren em, hacer lo posible porque el planeta en el que están viviendo no esté destruido para cuando ellos a futuro pues tengan hijos, crezcan y bueno, la idea es como qué país le estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestra descendencia, ¿verdad? En algún momento van a tener que habitar este planeta y la idea es qué les estamos dejando. Estamos dejándole un planeta contaminado, estamos consumiendo todos los recursos. Estamos contaminando el agua, entonces esta es la idea como general de este tipo de movimientos. Lo que buscan es em, hacer, ¿verdad? Que el resto de personas que no pertenecen al movimiento tomen conciencia sobre la manera en la que estamos viviendo, la manera en la que consumimos. De repente nos hemos vuelto una sociedad muy consumista, llega diciembre y el Black Friday y salen todas las personas a comprar cosas que a veces ni siquiera necesitan, que ni siquiera utilizan y que posteriormente simplemente se convierten en basura. Y toda esta cantidad de basura, pues, ¿a dónde va? Mucha va a los rellenos sanitarios, que no son nada más que grandes agujeros en la tierra donde se mete toda la basura y posteriormente se tapa con tierra. Simplemente es como si las enterraran. Y también muchos botaderos a cielo abierto, ¿verdad? En donde ni siquiera se les da este tratamiento, sino es que solo se va depositando la basura de toda una ciudad en un lugar que normalmente está alejado de la ciudad, pero que sin embargo también genera grandes problemas. Por ejemplo, los lixiviados, o sea, el líquido que se genera de la basura cuando se va pudriendo, va cargado de contaminación, pues de todo lo que la basura que se ha generado. Y este líquido se filtra
por el suelo y llega al agua. Entonces contaminamos el agua, contaminamos el suelo y, y de ese modo hemos estado destruyendo nuestro planeta y el lugar donde vivimos. Asimismo también está, por ejemplo, em, la, la agricultura intensiva. La agricultura intensiva, el uso de fertilizantes en la agricultura, cómo de a poco se va em, las ciudades, ¿verdad? Van creciendo, entonces estos límites de espacios que son dedicados a la siembra o al cultivo se van reduciendo. Entonces, a medida que las ciudades van creciendo, la población crece, estas ciudades se extienden, se van haciendo mucho más pequeños los lugares o las áreas verdes, destinadas ya sea a conservación o destinadas a producción de alimentos. ¿Tienen alguna pregunta? No tienen preguntas, todo está claro. Ya, este de aquí es el último movimiento y con eso ya terminamos porque ya son las 2. El último es el movimiento por una libre... ¿Perdón? ¿Alguien quería decir Profe, algo? una pregunta, Sí, en adelante. este chat no se pone, en este chat no se pone presente, ¿no? Em, yo normalmente paso la captura, pero si quieren, pongan el presente. Pero O no sea, es necesario en este chat, no. no, ajá, solamente les paso la captura al grupo donde aparecen todos sus nombres de todos los participantes que están dentro de la reunión y ya con eso es suficiente. Ok, muchas gracias. Ya. Ya les decía, este de aquí es el último movimiento, es el movimiento por una libre orientación sexual. Em, Les voy rapidito a dar como que los datos más importantes. Dice, la lucha por el respeto a la diversidad de orientaciones sexuales ha marcado las últimas décadas del siglo XX. En 1973 se logró eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. Pero la persecución y la discriminación contra los homosexuales continúa hasta el día de hoy, especialmente en las sociedades más conservadoras. El movimiento LGBT, fundado en 1969, defiende los derechos de los homosexuales, bisexuales, transexuales en todo el mundo. Entonces, este es el último movimiento que está dentro de su libro. Básicamente, el movimiento se conoce como LGBT. Como les decía, también tienen sus distintivos. Uno de los distintivos de estos movimientos o de estos grupos son justamente la bandera con todos estos colores, ¿verdad? Entonces, ese es su distintivo. Aparecen estos movimientos en la última década del siglo XX. Y una de las cosas como más importantes que han logrado es justamente esto, eliminar a la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas, ya que antes era considerada como una enfermedad psiquiátrica. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren comentar algo? ¿Conocen de estos movimientos? Tal vez alguno de ustedes pertenece a algún movimiento de estos. No, licenciada, yo no pertenezco a ninguno. Nadie, pero sí han escuchado, o sea, de repente en las noticias también salen cuando organizan marchas y eso, sí, sí sale. ¿Sí habían oído? Sí, licenciado. Sí, 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 eso hemos sí, oído, licenciado. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el que más se oye en las noticias? el feminista. ¿Verdad? A la actualidad que ese es uno de los movimientos también que más personas tiene y asimismo que del que más se habla. Igual por todos los casos que pasan también aquí a nivel nacional y todo eso. Pero sí, ajá, ese es uno de los movimientos sociales de los que más se habla en la actualidad. Bueno, chicos, espero que les haya servido lo que vimos el día de hoy. Si tienen por alguna duda, igual la pueden hacer. Ya les puse en el chat la asistencia, pueden revisar ahí sus nombres y ya, eso sería todo. Ha sido un gusto. Ya, mis gracias. Listo, Mil chicos, gracias. chao, pasen bien. Chao. El próximo domingo nos vemos.